Entonces iniciamos con los músculos de la región espinal y del dorsal. Tenemos el dorsal hílico. El trapecio porción torácica, recuerden que tiene una triangular, tiene sus dos porciones. La semana pasada vimos el trapecio porción cervical. Hoy estamos viendo el trapecio porción torácica, desde el ligamento supraespinoso hasta la espina de la escápula. ¿Cuál va a ser su acción? Va a elevar la escápula dorsal y caudalmente. Tenemos el dorsal ancho, esto es un músculo extenso, se extiende de la fase tóraco-lumbar y va a llegar a la tuberosidad redonda del húmero. Va a tener como opción dirigir el húmero caudalmente, pero también, como él está ocupando el ángulo de la articulación escápulo-humeral, va a ser flexor de la articulación del hombro, porque está ocupando el ángulo o llega al ángulo de la articulación escápulo-humeral. Ahora tenemos los cerratos. Nosotros vimos en cuello el cerrato ventral, que hay veces que hay una porción torácica y una cervical. Ahora tenemos unos cerratos dorsales. Son cerratos porque su borde de inserción es dentado, por eso se dice que es cerrato. Hay un dorsal craneal y un dorsal caudal. Ambos se originan de la fase tóraco-lumbar. El cerrato dorsal craneal se inserta en la superficie lateral de las últimas costillas. Y el cerrato dorsal caudal se inserta en la superficie lateral de las últimas 7 u 8 costillas. El cerrato dorsal craneal dirige las costillas craneales lateralmente y contribuye a la inspiración. Todos los músculos que estén orientados hacia la entrada del tórax o hacia la porción craneal del tórax serán inspiradores. Y los que estén hacia la parte caudal del tórax serán expiradores. Entonces el cerrato dorsal caudal es expirador y va a dirigir las costillas caudalmente. Este las dirige craneal y este las dirige caudalmente. Entonces fíjense que tenemos el cerrato dorsal craneal desde la fase tóraco-lumbar hasta las últimas costillas y el cerrato dorsal caudal de la fase tóraco-lumbar en las últimas 7 u 8 costillas. Él las va a dirigir caudalmente y esto va a dirigir las costillas cranealmente cuando él se contrae. Tenemos el cerrato ventral torácico. Recuerden que es un músculo amplio, tiene forma de abanico, que es su porción torácica. Este es la cervical que ya la vimos. Él se va a originar en las primeras, de la superficie lateral de las primeras 8 o 9 costillas y va a llegar al área cerrada de la escápula. Al igual que el cerrado cervical, va a formar un soporte elástico que suspende al tronco entre las escápulas. Otra detalle anatómico importante es que también mantiene el miembro torácico unido al tronco, al igual que el trapecio, al igual que el romboide. Son músculos que hemos visto que van a unir el miembro torácico al tronco. El músculo romboide, porción torácica, y aquí está señalada la porción cervical, porque la torácica es esta que viene aquí, pero todo esto es romboide. Entonces, se va a originar de la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, de la segunda a la séptima, y va a llegar a la superficie medial del cartílago de la escápula. Va a dirigir la escápula dorsal y cranealmente. Vamos a mirar hasta aquí. Tenemos el iliocostal. El iliocostal es un músculo que se va a extender desde la fase tóraco-lumbar, la apófisis transversa de las vértebras lumbares, y se va a ir insertando en la superficie caudal y lateral de las últimas costillas. Su acción, como él viene desde aquí, desde la fase tóraco-lumbar a nivel de la región lumbar, él va a ser expirador. Él es expirador, porque viene desde aquí atrás. Así se inserte en el borde caudal de las costillas. Él es expirador.
Colabora con la extensión de la columna y fija y estabiliza la columna vertebral en la región lumbar y torácica, pero participa en la mecánica respiratoria. Expirador con S. Entonces tenemos ya cerrato dorsal caudal, iliocostal, son expiradores, no con X. Cerrato dorsal craneal es inspirador. El dorsal largo, recuerden que este es el músculo más grande de la región del dorso. Él se extiende de la tuberosidad dorsal, desde el sacro, las apófisis espinosas del sacro, las vértebras lumbares, torácicas, y va a llegar a nivel de las, se va a ir insertando a nivel de las apófisis transversales, de las vértebras lumbares, de las vértebras torácicas y de las últimas cervicales. Él estabiliza y extiende la columna, levanta la cabeza y el cuello, es decir, el extensor de la cabeza y el cuello, y cerca uno solo flexiona la columna del lado que se está, del músculo que se está contrayendo. Él es el principal estabilizador de la columna vertebral. Él es el que nos permite a nosotros mantenernos de pie, es lo que se llama un músculo antigravedad. Entonces aquí tenemos ese músculo dorsal largo, con lo mismo dorso, su porción lumbar, torácica y la cervical. Los multífidos, ellos desde la parte lateral del sacro, las apófisis articulares de las vértebras torácicas, y se van a insertar en la apófisis espinosa en las primeras vértebras sacras, lumbares, torácicas y las últimas cervicales. Tienen que ser, son músculos cortos, porque van desde las apófisis articulares a las apófisis espinosas. Son músculos muy cortos. Son extensores del raquis y se actúan en conjunto. Ahora pasamos a la región del tórax. Aquí hablamos de una región costal que corresponde a la pared lateral del tórax, una región diafragmática y la región axilar que está comprendida hacia la cara medial del miembro del hombro, en el miembro torácico. Entonces aquí vamos a observar en la región costal los músculos que participan directamente en la mecánica respiratoria como inspiradores y expiradores. Y aquí nosotros en los inspiradores podemos agregar al cerrato dorsal craneal, como inspirador. Y también aquí tenemos que incluir al músculo diafragma, es el principal músculo inspirador. Entonces tenemos cerrato dorsal craneal y músculo diafragma como inspiradores. Como expiradores tenemos, vamos a agregar aquí el cerrato dorsal caudal y el músculo iliocostal, que son expiradores. Recuerden, el principal inspirador es el músculo diafragma. Entonces tenemos que en la región costal tenemos el elevador de las costillas, el músculo intercostal externo, el recto del tórax, son inspiradores. Intercostal interno, transverso torácico, expirador. El intercostal interno, como su nombre lo indica, ellos están en los espacios, ocupando los espacios intercostales. El intercostal interno tiene una porción intercostal e intercondral, es decir, va a estar tanto en el espacio entre las costillas como entre los cartílagos costales, y la porción intercondral es inspiradora, porque si ustedes revisan la literatura se pueden conseguir con eso. Entonces, para que no se vayan a confundir, principalmente es expirador, pero la porción intercondral es inspiradora. Abajo. Y tenemos el músculo retractor de la costilla que va a retraer la última costilla. Tenemos el elevador de las costillas, de la apófisis transversa a la vértebra torácica, al borde craneal de la costilla siguiente a nivel del ángulo costal. Ellos van a contribuir también. ¿Qué movimiento hace la cabeza de la costilla? ¿Qué movimiento hace la cabeza de la costilla?
la rotación. Entonces, él va a contribuir a la rotación porque va a llegar a nivel del ángulo de la costilla. O sea, es inspirador y por lo tanto pues, permite ese movimiento de rotación. El intercostal externo se va a originar, estas son las costillas, esta es la primera, esta es la segunda, del borde caudal, por ejemplo, de la primera costilla y va a llegar al borde craneal de la segunda costilla, de la costilla que le sigue. El intercostal interno del borde craneal de la costilla que está caudal al borde caudal de la costilla que le antecede, que está anterior. Entonces, fíjense, sus fibras, estas son caudo ventrales y estas son cráneo ventrales. Entonces ya sabemos, este es inspirador, este es expirador y su porción intercondral es inspirador. Entonces aquí tenemos el intercostal externo, ellos ocupan los espacios intercostales, y aquí tenemos la porción intercondral del intercostal interno. Esta es a la que yo me refiero que es inspiradora. Esta porción del intercostal interno, expiradora. Aquí en la imagen tenemos son los externos. Y aquí se elevan, aquí en esta porción intercondral son los internos. Pero recuerden que los internos también van a estar en los espacios intercostales. Y aquí tenemos los elevadores de las costillas, que van a llegar al ángulo proximal de la costilla. Aquí tenemos el recto del tórax desde la primera costilla al cartílago costal, el transverso del tórax, va a ocupar la superficie dorsal del esternón, va a llegar a nivel de los cartílagos costales, el retractor de la última costilla, de la apófisis transversa en las primeras vértebras lumbares, al borde caudal de la última costilla. Entonces aquí tenemos el recto del tórax, desde la primera a la cuarta aproximadamente. Tenemos el retractor de la última costilla, que va a llegar a nivel de la última costilla. Aquí tenemos el transverso del tórax, ocupando la superficie dorsal del esternón hasta los cartílagos costales. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora tenemos el músculo diafragma. El músculo diafragma que vemos allí está separando la cavidad corporal en dos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas partes? Esas dos. La cavidad abdominal. Ajá, cavidad abdominal. ¿Será esta? ¿La cavidad abdominal? No, ¿verdad? Es esta. Y cavidad torácica. Entonces, el diafragma no separa la cavidad, a la cavidad corporal en dos cavidades, cavidad torácica y cavidad abdominal. La cavidad torácica debe estar cerrada al vacío. Aquí no debe haber aire. Entonces el diafragma va a tener una parte lumbar en relación a las vértebras lumbares, una porción costal en relación a las costillas, una porción external en relación al esternón, va a tener un pilar izquierdo y un pilar derecho y un centro tendinoso. Eso nosotros lo vimos en la práctica, ¿no? Esa parte, al menos la muscular y el centro tendinoso. Él va a presentar aberturas, un hiatus aórtico, que es dorsal y a la izquierda, un hiatus esofágico, está ligeramente hacia la izquierda, pero es ventral a este. Y tenemos el foramen de la vena cava craneal, que está en qué parte del diafragma. A ver si lo recuerdan. ¿Dónde vemos el agujero de la vena cava caudal o el hiatus de la vena cava caudal? En el lado derecho, pero ¿en qué parte del diafragma? En el centro, En el centro tendinoso. En el Centro centro tendinoso. Es donde va a estar ese foramen de la vena cava caudal, hacia el lado derecho. Ajá, entonces aquí tenemos
Los pilares, el pilar izquierdo, el pilar derecho, la porción costal, la porción external. Este es el centro tendinoso. Este es el foramen de la vena cava caudal. Este es el hiatus esofágico, que es el que está entre los pilares, al igual que el hiatus aórtico. Ajá. El hiatus esofágico, ¿qué estructuras atraviesan el hiatus esofágico? ¿Cuál es el hiato? ¿Qué estructuras atraviesa el hiatus esofágico? El esófago. El Esófago. el esófago, ¿verdad? El esófago va en sentido de cavidad torácica a cavidad abdominal o de cavidad abdominal a cavidad torácica. De cavidad torácica a cavidad abdominal. De cavidad Torácica a abdominal. a cavidad abdominal, ¿verdad? Porque él viene desde su inicio está a nivel de la laringe, tiene una porción cervical, una porción torácica y después va a pasar a cavidad abdominal. Es importante saber ese recorrido. Usted no va a buscar el resto del esófago en cavidad abdominal, si lo va a evaluar. Y tenemos acá esta estructura que son los troncos vagales, el tronco vagal dorsal y el tronco vagal ventral. Estas son ramas, son las divisiones del nervio vago, que le da la inervación parasimpática, el nervio vago le da la inervación parasimpática a cavidad torácica y a cavidad abdominal. Y él pasa hacia cavidad abdominal como tronco vagal dorsal y tronco vagal ventral. ¿Por qué yo estoy nombrando esto? Porque en anatomía 2 nosotros nos vamos a detallar la inervación en el cuerpo de los animales. Ya no es como antes, donde esto no lo nombraba, ahora sí vamos a estudiar eso. En anatomía 2 vamos a ver la inervación y la irrigación de los animales domésticos. Ustedes como veterinarios tienen que saber eso. O sea, cuando usted escuche, por ejemplo, cuando nombran algo cuando ocurre, por ejemplo, un síncope, ¿qué es eso? Ahí se interviene el nervio vago. O sea, pero ¿por qué pasa eso? Porque el nervio vago comienza a generar una bradicardia, porque le da la inervación al corazón, genera bradicardia. Por eso se produce ese síndrome vasovagal y por eso se produce el síndrome. Entonces usted no sabe qué existe y dónde está. El cerebro enseguida manda una señal de alerta, baja el switch para evitar daño. Entonces si usted no sabe eso, pues imagínese. No, eso es preparación para usted. Entonces ya vamos a comenzar a nombrar esas estructuras, vamos a ir ahondando cada vez un poquito más, porque en la 2 vamos a detallar la inervación y la irrigación. Entonces tenemos tronco vagal dorsal, tronco vagal ventral en relación al esófago. Recuerden, fíjense, el esófago y la arteria aorta están en los pilares, en la porción muscular, que son los pilares, el derecho y el izquierdo. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que esta parte muscular se puede romper en un impacto muy fuerte, en un trauma, un abollamiento, una patada que le da el pobre animal. Puede provocar la ruptura de esta parte. ¿Y qué pasa si se rompe uno de los pilares? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Pueden pasar órganos de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica. Exactamente. Pasa, sobre todo yeyuno, pasa hacia cavidad torácica.
En el caso de la hembra puede pasar útero, incluso útero grávido. Incluso. Estas son cirugías de lo que se llama de alta complejidad. Entonces usted tiene que saber cuando ocurre la ruptura, que por lo general es este que se rompe. No pasa por aquí. Casi nunca pasa aquí. Casi siempre es aquí. Entonces cuando si alguno de ustedes va a ser cirujano de cirugías de alta complejidad, pues la herramienta clave es conocer las estructuras. Y esto se aborda quirúrgicamente. Tiene una resolución quirúrgica. Tenemos la arteria aorta. La arteria aorta, fíjense, va a pasar. La arteria aorta pasa de cavidad torácica a cavidad abdominal o de cavidad abdominal a cavidad torácica. ¿Cómo? La arteria aorta pasa de cavidad torácica a cavidad abdominal o de cavidad abdominal a cavidad torácica. De cavidad torácica abdominal. De la cavidad Torácica abdominal. de la cavidad torácica a la Cavidad abdominal, ¿verdad? Porque ella viene desde el corazón y va hacia cavidad abdominal. Y tenemos esta señora que está aquí, que es la vena acigos o acigos, ¿verdad? Ella, si es vena, ¿de dónde a dónde va? ¿De cavidad abdominal a la torácica o de cavidad torácica a la abdominal? De torácica abdominal. De torácica abdominal. Es vena. ¿Qué hacen las arterias? Llevan la sangre hacia el cuerpo. ¿Qué hacen las venas? Las arterias del corazón hacia el cuerpo. Las venas del cuerpo hacia el corazón. Entonces, ella viene de cavidad abdominal a la torácica o de cavidad torácica a la abdominal. Abdominal a la torácica. De la cavidad Abdominal a la a la cavidad torácica, ¿verdad? Porque ella es la que va a recoger la sangre venosa de gran parte de la columna vertebral. Ajá. Aquí no está señalado, pero en relación a ello tenemos otra estructura que es el conducto linfático. Está en relación, o sea, también atraviesa el hiatus aórtico, el conducto linfático. Recoge la linfa de cavidad abdominal hacia cavidad torácica. ¿Se puede aquí? El conducto linfático. No está señalado aquí con No ningún está. pero mira esto. Está pequeño. La parte del diafragma que está mirando hacia la cavidad torácica es convexa. Y la parte de cavidad abdominal, que es esta es una vista caudal de diafragma, es decir, aquí se quitó cavidad abdominal, lo estamos viendo desde cavidad abdominal, ella es, aquí en esta superficie es cóncava, el diafragma aquí es cóncavo, la cara abdominal del diafragma es cóncava. ¿Por qué? Porque tiene que hacerle espacio a las vísceras, como por ejemplo el hígado, el estómago. Tenemos igual las porciones lumbares, los pilares, el pilar izquierdo y el pilar derecho. Tenemos la porción costal, external. Aquí el centro tendinoso. En el centro tendinoso, la vena. Aquí tenemos el agujero de la vena cava caudal. La vena cava caudal, de cavidad torácica a la abdominal o viceversa. De abdominal a torácica. De la cavidad abdominal a la torácica. En el centro tendinoso, hacia el lado derecho, tenemos el hiatus esofágico, de la arteria aorta. A nivel de la región axilar, recuerda que todos los músculos que estén orientados en la superficie medial en relación al miembro torácico, que están así en relación al miembro torácico, ellos van a ser aductores. ¿Por qué? Porque ellos cuando se contraen van a llevar el miembro hacia el plano medio, hacia el tronco. Entonces los pectorales, tanto el superficial como el profundo, ellos son aductores. El pectoral superficial va a estar comprendido por un descendente y un pectoral transverso, el pectoral profundo por un pectoral ascendente y por el músculo subclavio, que nosotros lo vimos en el capítulo
prino, el músculo subclavio, bien pequeño. Entonces se llama el músculo pectoral descendente, desde el cartílago del manubrio del esternón a la tuberosidad deltoidea del húmero, la cresta del húmero, la fascia braquial. Tenemos el pectoral transverso del borde ventral del esternón hacia la fase del tercio proximal del antebrazo y la cresta del húmero. Ya sabemos cómo está en hacia la superficie medial del brazo, del miembro torácico, su función va a ser la aducción. Fíjense, ya estos son otros músculos que incluimos que van a permitir mantener unido el miembro torácico al tronco. Tenemos el pectoral ascendente o pectoral profundo, el cartílago sifoide, a los tubérculos del húmero, es decir, el tubérculo mayor y menor, el músculo subclavio, desde la submental craneal de la superficie del esternón a la coneurosis que cubre el músculo supraespinoso. Aquí tenemos ese músculo pectoral ascendente, llega hasta velocidades del húmero. Nosotros vimos ya el subclavio en el caprino. Ahora pasamos a los músculos del abdomen. Tenemos de la pared abdominal son tres músculos: el oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno y transverso del abdomen. Ellos son los que van a formar la pared lateral del abdomen. Recuerden que ellos tienen una porción muscular y una porción aponeurótica para formar la línea alba. El recto del abdomen, él se va a extender desde la cuarta o quinta costilla, porque él es continuación del recto del tórax. El recto del tórax viene de la primera a la cuarta o quinta aproximadamente, inmediatamente se inicia el recto del abdomen, quinta, sexta costilla. ¿Dónde va a llegar el recto del abdomen? Al borde anterior del pubis. Él va a presentar como característica, que lo habíamos mencionado en la primera clase, que va a tener él en su recorrido que va a presentar él en su recorrido pero ¿por qué los presenta? ¿Qué es esto? ¿Qué presenta él en su recorrido? Estas líneas blancas que están aquí. Fascia. Fascículos. Son fascículos. Lo que pasa es que ese término incluye mucho, entonces hay que clasificar. Y hemos dicho que como presentaba vientre, se clasifica como músculo poligástrico. Ajá. ¿Y por qué es poligástrico? Tiene vientres, pero ¿qué forman los vientres? ¿Qué estructura están formando los vientres? Cerrada, ¿no? ¿Va a cerrar? Aponeurosis. Van por ahí, pero no es el nombre correcto. A ver, ¿cómo? Se olvidó el nombre, ya no me buscarlo. La línea alba. No tiene relación con lineal. Sí, no sé. La otra línea. La otra línea. Hay otra. No. Solamente hay una sola lineal. No. Que yo les comenté que eso le ayudaba a que el músculo, las fibras del músculo no se abrieran, porque recuerden que este es un músculo que soporta, bueno, todos los abdominales, los de la pared abdominal y el resto del abdomen, ellos van a participar en el soporte de las vísceras, pero más el resto del abdomen. Entonces, si él no tuviera esas estructuras, las fibras
se abriría. Vale, doble. No, no sí. Sí, pero no. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo dijo? Las bandas también. Bandas tendinosas o intersecciones tendinosas. Bandas tendinosas. Todos igual eso se hace. Pues estos son músculos que van a participar en la micción, en la defecación, en el caso de la hembra durante el parto. Van a ser expiradores. Cuando nosotros vemos que un paciente tiene respiración abdominal es porque hay dolor. La respiración abdominal significa dolor. O si ya ha ocurrido, por ejemplo, un trauma y posiblemente haya ruptura del hiatus esofágico, puede ser que haya una hernia hiatal provocada, ¿no? Bueno, no se llamaría hernia, sería como una... Tampoco sería eventación. No, mira, no es diferente. Claro, la habitación es después que Y acerca. se cierra la cavidad y se van y caen los órganos para Lo eso es evisceración. Evisceración es con... cubierta el músculo y queda Pero, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa? También, bueno, mantienen también la columna. Soportan el peso de las vísceras, principalmente el resto del abdomen. Actúan en la defecación, en la micción, en el parto en caso de la hembra, ya que producen presión sobre los órganos abdominales, pélvicos y sus contenidos. Actúan como aspiradores. Recuerden que una respiración, cuando hay respiración abdominal, ellos están participando activamente porque hay dolor. Contribuyen a estabilizar la columna vertebral y participan en la locomoción. Entonces tenemos el oblicuo abdominal externo. Recuerden que él va a presentar una porción muscular y una porción aponeurótica. Él se extiende desde la superficie lateral, desde aproximadamente la sexta, séptima costilla hasta la última costilla y va a llegar hasta el borde anterior del pubis y tuberosidad coxal. Y va a irse su porción aponeurótica hacia la línea media. Tenemos el recto abdominal, el oblicuo abdominal interno, desde la tuberosidad coxal, apófisis transversa a las vértebras lumbares, se va a dirigir, se va a insertar en la superficie lateral de las últimas costillas y hacia la línea media, la porción aponeurótica. Tenemos el transverso del tórax, no lo vemos, desde la apófisis transversa a las vértebras lumbares hacia la línea media. Todos, ya que todos tienen porción muscular y porción aponeurótica. Entonces, ¿qué hacen ellos? Este es el recto del abdomen. ¿Qué van a hacer ellos? Vamos a tener los tres aquí. Y ellos lo que van a hacer es esto. Entonces, fíjense, el recto del abdomen no forma la línea alba porque las aponeurosis de estos músculos lo que hacen es que este la bordea, lo bordea y continúa para llegar a la línea media. Por eso él no forma línea alba. La línea alba se forma entonces por la aponeurosis del transverso del abdomen, recto abdominal interno, oblicuo abdominal interno, oblicuo abdominal externo. El recto no participa.
El oblicuo abdominal externo, recuerden, contribuye a formar anillo inguinal superficial y el oblicuo abdominal interno contribuye a formar anillo inguinal profundo. Aquí tenemos, este es el recto del abdomen, vemos sus intersecciones tendinosas, sus bandas tendinosas, oblicuo abdominal interno, fibras, toconeurosis, y este es el recto, esa es la coneurosis toracolumbar. Este es el transverso del abdomen. Fíjense, sus fibras son dorsoventrales. Aquí vemos mejor ese recto del abdomen con sus intersecciones tendinosas o bandas tendinosas. Entonces ya sabemos cómo se forma la línea alba por la coneurosis del oblicuo abdominal externo, interno y transverso del abdomen. Forma línea alba. Línea alba, línea blanca, importante para incidir cavidad abdominal. Tenemos el canal inguinal, que es un espacio que se va a formar por el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo. ¿Qué estructuras ocupan canal inguinal en el macho? Por ejemplo, el conducto espermático o el cordón espermático, ¿verdad? Conducto o cordón es igual. O sea, decir conducto y cordón espermático es lo mismo. Allí, cuando veamos genital masculino, vamos a ver cuáles son esas estructuras que están ocupando o están formando ese cordón espermático. En el caso de la hembra, no tenemos esa estructura, vamos a tener la arteria pudenda, el nervio genitofemoral. En la hembra, en el trayecto son esas estructuras. No hay cordón espermático. Fíjense, esta es la línea alba. Umbilical. Y vemos aquí el recto del abdomen cortado, que no forma parte de la línea alba. Tenemos, fíjense, del oblicuo abdominal externo se va a formar el anillo inguinal superficial. El oblicuo abdominal externo. Del oblicuo abdominal interno se forma anillo inguinal profundo. En el caso de la hembra, tenemos la arteria y vena pudenda externa y el nervio genitofemoral. Y lo que se llama, este es un proceso vaginal del peritoneo, es decir, cuando estas estructuras vienen de cavidad abdominal para salir aquí al exterior, arrastran esta parte del peritoneo con ellas. Por eso que nosotros aquí. Profe, y también dice que el nervio iliolingual. Ilioinguinal. Ligamento redondo del útero. Ligamento redondo del útero. Ajá, dice, contiene ligamento